seguimos viendo toda la teoría relacionada, valga la redundancia, con relaciones de equivalencia y relaciones de orden, de los dos órdenes, amplio y estricto. Bien, y entonces yo había quedado en que en la clase pasada les presentaba toda la teoría, hicimos obviamente actividades, y que hoy les presentaba la práctica. Bien, bueno, a partir del ejercicio 17 es que tienen relaciones de equivalencia, y luego relaciones de orden. Así que miren, les muestro lo que hemos trabajado con la comisión 5, ya como es mucho trabajito, yo ya les muestro algunas cosas que hemos hecho, y si obviamente tengo que ampliar y aclarar, ustedes me dicen, ¿no? Bueno, ejercicio 17 de la práctica. Dice, dada esta relación de equivalencia, dada esta relación definida en A de 6 elementos y dada por su digrafo, se pide responder si es de equivalencia. Bien, bueno, y justificar, por supuesto. Y luego en el punto 2, encontrar, me dice, ¿acá qué significaba? ¿Cómo se lee esto? 1 entre corchete, 3 entre corchete, ¿cómo se lee? Con corchete, ¿qué queríamos decir? ¿A quién queríamos representar? ¿Mm? ¿Se acuerdan? Las relaciones de equivalencias, el efecto que tenían las relaciones de equivalencia eran la de clasificar los elementos de un conjunto. Y de allí, obviamente, viene la palabra clase. Entonces, con 1 entre corchete queríamos representar a la clase del 1, clase del 3 y clase del 5. ¿Bien? Y luego dice encontrar, y esta era la notación para el conjunto cociente, que era por definición el conjunto de las clases de equivalencia distintas. Bien, entonces, veamos lo que pasa. Cuando tenemos el digrafo, nosotros podemos trabajar, obviamente, con el digrafo tranquilamente, solo con el digrafo. Podríamos trabajar solo con el digrafo. Bien, pero vamos a pensar, si bien es cierto, este es un caso pequeño, bien, en donde las propiedades podríamos analizarlas tranquilamente en el digrafo, vamos a pensar qué haríamos si fuera un caso grande. Bien, ¿qué es lo recomendable cuando tengamos muchos nodos y muchas aristas? ¿Qué es lo recomendable? No solamente para el cálculo manual, sino también para el cálculo computacional. Lo recomendable es trabajar con la matriz del digrafo. Bien, en la matriz nosotros vemos las propiedades. Bien, y entonces aquí les presento a la matriz de R. Bien, el tamaño de la matriz tiene que ver con la cantidad de elementos que tengo, 6 elementos, así que es una matriz 6 por 6, donde cada arista, ¿verdad? Cada arista del digrafo, que me indica qué elementos están relacionados, bien, va a ser un 1 en la matriz. Entonces, por ejemplo, acá tengo la arista que va de 1 a 5 y es este 1. Bien, este 1 me está indicando, 1 se relaciona con 5. Bien, tengo acá la arista 4, 4, que es el lazo, y eso significa el 1 que está en la diagonal, que dice 4 con 4. Bien, y así cada arista es un 1. Entonces aquí hay, a ver, 6, 9, 10, 11, 12 aristas, y aquí en la matriz hay 12 unos. Bien, cada arista, un 1 en la matriz. Bien, ya está hecha la matriz, ahí está, y ahora analicemos las propiedades. La reflexividad, ¿dónde se ve? La reflexividad se ve en la diagonal. Busco ahí en la diagonal.
en la diagonal principal, siempre que tenemos una matriz cuadrada. Si la diagonal principal todo es 1, significa que cada elemento está relacionado consigo mismo. También, por supuesto, lo veíamos en el digrafo. En el digrafo que decimos, es reflexiva porque cada elemento tiene un lazo. ¿Ah? Cada nodo tiene un lazo. Bien, pero vamos a hacer solo el análisis en la matriz. ¿Estamos? Porque es lo que conviene computacionalmente. Bien, entonces, reflexividad, decimos así, todos los elementos de la matriz valen 1. Bien, reflexividad, se cumple. Bien, la simetría. Para la simetría tengo que mirar afuera de la diagonal, buscar los unos. Profe. En cada posición, buscar los unos. Buscar Profe, los unos de disculpe. cada posición. Y, Entonces siempre va a ser bien, reflexiva cuando en la diagonal principal haya todo unos. exacto. Diagonal principal, todo 1. Bien, reflexividad. Gracias. Bien, bien, de nada. Bien, para la simetría debo buscar afuera de la diagonal. Los unos de afuera de la diagonal. Entonces, por ejemplo, este 1 me dice que 1 se relaciona con 3. Entonces tengo que verificar que 3 se relacione con 1. Bien, y fíjese, en la posición 1, 3 y la posición 3, 1 son lo que decimos posiciones simétricas respecto de la diagonal. Bien, posiciones simétricas. Acá está 1 con 5. Y tengo que ver que esté 5 con 1. Posiciones simétricas respecto de la diagonal. Acá está el 3 con 5. Y tengo que ver el 5 con 3. Posiciones simétricas en la diagonal. O sea que tengo que buscar los unos, ver su posición, y en la posición simétrica también tiene que haber un 1. Entonces, ¿qué decimos? La simetría se cumple cuando en la matriz observamos que cada vez que hay un 1 en la posición IJ, en la posición JI también hay un 1. Esa es la simetría. Bien, una inspección de la matriz que se puede programar muy fácilmente. Fíjese, buscamos los unos. Bien, vemos la posición y vemos luego la posición simétrica. Y ver si hay un 1 también allí. Para la transitividad, en la matriz, no se la ve en ella, sino que hay que buscar la matriz de R al cuadrado. Teníamos que ver que la matriz de R supere o domine a la matriz de R al cuadrado. ¿Ah? Recuerden lo que significaba este mayor igual. Significaba que cada elemento recuerdo lo siguiente, una matriz booleana dominaba a otra matriz booleana si, solo si, cada elemento de la primera era mayor o igual a cada elemento de la segunda de la misma posición, obviamente, ¿no? Entonces, esto era dominación. Esto es algo que en álgebra ustedes no hacen, ¿no? Acá en matriz booleana, sí. Y, ¿por qué hacemos esto? ¿Por qué es necesaria esta operación, digamos? Porque la matriz de R al cuadrado reúne o representa a todas las trayectorias de longitud 2. Esa era la representación de la matriz de R al cuadrado. Esto es algo que ya vengo repitiendo mínimamente hace 2 clases. Y entonces, esta matriz me da todas las trayectorias de longitud 2. ¿Ah? Y la transitividad se busca allí. Y tenía que ver que entre los elementos conectados por medio de una trayectoria de longitud 2, bien, tenía que ver que entre los elementos conectados por medio de una trayectoria de longitud 2, haya también una arista de longitud 1. ¿Ah? Si esta arista falta, no es transitiva. Entonces, esta búsqueda de la trayectoria de longitud 2 la hago acá en la matriz de R al cuadrado. Y la búsqueda de esta arista que le llamaría arista de la transitividad, esa la busco acá. Entonces, cada vez que haya una trayectoria de longitud 2, tiene que haber una trayectoria de longitud 1 entre el primer y el tercer elemento. Por eso es que matricialmente
la transitividad exigiría que la matriz de R domine a la matriz de R al cuadrado. Ahí estaríamos diciendo, cada vez que hay una trayectoria de longitud 2 en la relación, hay una trayectoria de longitud 1 conectando al primer y tercer elemento. Bueno, esto es lo que tenemos que ver. El cálculo de la matriz de R al cuadrado, ¿cómo se hacía? Haciendo el producto booleano, ¿da? De una matriz por sí misma. Entonces aquí tengo, miren, se me movió de lugar. Ahí está. Aquí tengo la matriz de R, puesta 2 veces, obviamente, copiado y pegado. Esta es la matriz de R, multiplicada por sí mismo, y este es el resultado. Bien, al multiplicar estas dos matrices, se obtiene la matriz de R al cuadrado. Es esta. Bien, y ahora la comparo. Bien, la comparo. Y entonces, acá tienen a la matriz de R, y acá tienen a la matriz de R al cuadrado. Observen, que se cumple, en este caso en particular. Que son iguales. Bien, esta situación va a ser frecuente, no obligatoria, va a ser frecuente. Las matrices son iguales, ¿no? Y entonces, recordemos lo siguiente, que cuando la matriz de R domina la matriz de R al cuadrado, se cumple la transitividad. Ahora, estamos en la situación esta, que son iguales. Bien, bueno, pero recuerden que este símbolo aceptaba la igualdad. Bien, este es un doble símbolo. Entonces, si son iguales, estoy ante un caso particular de dominación. Se está cumpliendo esto, porque en particular son iguales. Bien, entonces, si se cumple este símbolo, esta relación, valga la redundancia, entre las matrices, entonces R es transitiva. Listo, se está cumpliendo. Es transitiva. Entonces, decimos, la matriz de R domina a la matriz de R al cuadrado, particularmente aquí se da la igualdad, no importa, lo importante es que se cumple, entonces es transitiva. Bueno, y entonces, gracias a la reflexividad, a la simetría y a la transitividad, es que yo digo que la relación es de equivalencia. Estas eran las 3 condiciones para que una relación sea de equivalencia. Relación de equivalencia. Bien, perfecto, ya está contestada entonces la primera pregunta. Relación de equivalencia. ¿Es una relación de equivalencia? Sí, y esta sería la justificación. Bien, ¿ya está? Eso es lo que siempre se va a pedir, ¿no? Que cada vez que ustedes digan se cumple algo, tienen que decir por qué. ¿Por qué dicen que se cumple? Bien. Encontrar, entre corchetes dice 1, 3 y 5. ¿Ah? Les recuerdo la definición de clase de equivalencia. Si R es una relación de equivalencia, ¿ah? Si R es una relación de equivalencia en un conjunto A, bien, se define el concepto de clase de equivalencia. ¿De quién? De un elemento. Voy a llamar clase de, y A es un elemento, ¿no? Clase de la al conjunto de los elementos relacionados con ese A. Bien, esa es la definición de clase de un elemento, es lo que llamamos conjuntos relativos, son las imágenes de A. ¿Con quién se relaciona A? Bien, es como, a ver, supongamos que la relación de amistad en un conjunto de personas sea de equivalencia. Ah, no tiene por qué ser así, ¿no? Supongamos que se cumple la reflexividad, la simetría, la transitividad. Entonces, si yo pongo acá clase de Juan, ¿me entiende? Clase de Juan, van a ser todas las personas relacionadas con Juan. ¿Ah? Entonces, todos los amigos de Juan, ¿me entienden? Esa sería la clase de Juan. Los amigos de Juan, los relacionados con Juan. ¿Bien? Entonces, este concepto, la relación de equivalencia, tiene muchísima importancia en muchísimas situaciones de aplicación.
¿Mm? Bien, yo los invito a que vuelvan a ver, si no me están entendiendo, el video de la clase anterior, donde hablamos de todo eso. Bien, y entonces, mirando el dígrafo, pero también mirando la matriz, ¿no? También mirando la matriz. Saquemos las clases de los objetos, ¿no? Acá tengo la relación de nuevo, bien, mirando el dígrafo o mirando la matriz, de los dos se puede leer. ¿Quién es la clase del 1? Y la clase del 1 es, ¿quién están relacionados con el 1? El 3 y el 5, y el 1 con sí mismo, vale la reflexividad. Clase del 1, 1, 3 y 5. Clase del 3, también, son los mismos. Y por más que lo enumere en otro sentido, 1, 3 y 5, el conjunto 1, 3, 5, es lo mismo que el conjunto 5, 1, 3. Cuando enumeramos los elementos de un conjunto, no importa el orden en que los enumeramos. ¿Ah? Es el mismo conjunto. Recuerden el concepto de igualdad de conjuntos. Dos conjuntos son iguales si tienen los mismos elementos, nada más. Y entonces este conjunto y este tienen los mismos elementos, son iguales. Y la clase del 5 también. Entonces, ahí en el enunciado me decía concluir. Bueno, son las mismas. Estos tres elementos tienen la misma clase. Bien. Y entonces, observen lo que pasa acá. En una relación de equivalencia siempre va a pasar esto, de que se forman grupos a donde los objetos que están relacionados de todos los modos posibles. ¿Ah? Entonces, por ejemplo, 1, 3 y 5, fíjense, están relacionados de todos los modos posibles. ¿Qué pasa con 2, con 4 y con 6? Y bueno, la clase del 2, ¿quién sería la clase del 2? Y nada más 2, porque 2 está relacionado consigo mismo. Entonces, recuerden otra propiedad que decía, las clases nunca son vacías, porque como vale la reflexividad, cada elemento al menos está relacionado consigo mismo. Entonces las clases al menos son, digamos, las clases más chicas serían las clases unitarias, ¿bien? Las clases de los elementos que solamente están relacionados consigo mismo. Bueno, entonces, ¿cuántas clases distintas tengo? La clase del 1, que coincide con la clase del 3 y la clase del 5, la clase del 2, que tiene a 2 nada más, la clase del 4, que tiene el 4, y la clase del 6, que nada más tiene el 6. Bien, entonces ahí tienen ustedes las clases distintas que hay. Este cálculo hace falta hacerlo para decir quién es el conjunto cociente. El conjunto cociente, la definición que vimos es el conjunto de todas las clases distintas, generada por una relación de equivalencia en el conjunto. Por eso esta notación. Bien, este A sobre R significa, viene a representar o viene a decirnos que la relación R sobre el conjunto A provoca una clasificación, provoca un efecto. Esa clasificación, ¿cómo se la representa? Por medio del conjunto de las clases de equivalencia distinta que tenemos. Bien, esto siempre es una partición del conjunto. Bien, que recién estaba graficada, que la borré para que ahora la escribamos. Siempre provoca una clasificación del conjunto, una partición del conjunto. Acá tengo el conjunto A, bien, y fíjense, está la clase del 2 que es unitaria, la clase del 4 que es unitaria, la clase del 6, y luego la clase del 1, que sería esto. Entonces, fíjense, estos 4 subconjuntos, 3 unitarios, que serían estos 3, son unitarios, y este que tiene 3 elementos, forman lo que llamamos una partición del conjunto. Bien, entonces, recuerden eso, las relaciones de equivalencia provocan esto, una partición. Esa partición
¿Cómo la representamos? ¿A quién es esta partición? El conjunto formado por las clases distintas. Y a ese conjunto le llamo conjunto cociente. ¿Por qué la palabra cociente? Porque una partición, o sea, una relación de equivalencia, particiona el conjunto, y particionar es sinónimo de dividir, es sinónimo de repartir, no en partes iguales, no se confundan. Uno puede repartir algo en partes iguales o en partes desiguales. Díganme si cuando uno reparte una torta, reparte en partes iguales. No necesariamente, ¿verdad? Entonces, repartir, dividir, lo podemos hacer de muchas maneras. Lo podemos hacer en partes iguales o en partes no iguales. Y entonces, acá estoy en presencia de que el conjunto A que tenía 6 elementos se repartió, bien, se dividió, se fraccionó en 4 subconjuntos, uno de 3, bien, y 3 de 1, bien, 3 de 1. De ahí la palabra cociente, chicos. De ahí la palabra cociente, porque ese es el efecto de una relación de equivalencia, fraccionar al conjunto a donde se instala, clasificar al conjunto a donde se instala. Profe, ¿Bien? Sí. disculpe, ¿es lo mismo poner el 1 a poner el 3 o el 5? Exacto, exacto. Sí, 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 porque las clases son la misma. Así que ustedes, acá es cuestión de elegir un representante. Esta es la clase, ¿bien? Esta es la clase, que es lo mismo que esto, que es lo mismo que esto. Entonces yo elijo un representante de la clase. Entonces, si aquí en vez de poner 1, ustedes hubieran puesto 3, estaría perfecto. Es cuestión de elegir un representante. Como cuando ustedes están jugando al fútbol y eligen un capitán para el equipo. Bien, ese capitán los representa todo. Entonces después dicen, este es el equipo de Juan y aquel es el equipo de Pablo. Y entonces saben que esos son personas representantes de su equipo. No son las únicas. Su equipo no está formado solamente por ellos. ¿Verdad? Entonces, es simplemente elegir un representante. Bien, profe. Gracias. Bueno, este es el efecto, chicos, de las relaciones de equivalencia. Provocar conjunto cociente. Bueno, nosotros notamos a veces en los exámenes finales contradicciones en esto, que es bien sencillo. Entonces, por ejemplo, le damos una relación a una persona para que analice. Y le decimos, le pedimos, primero, diga si es una relación de equivalencia. Apartado 1, diga si es una relación de equivalencia. Apartado 2, determine el conjunto cociente. Y resulta que en el apartado 1 dice, no es una relación de equivalencia. Y en el apartado 2 nos encuentran en conjunto cociente. ¿Se dan cuenta de la contradicción? Porque si arriba me has dicho que no es de equivalencia, no podés decirme que existe conjunto cociente. Conjunto cociente es solamente para relaciones de equivalencia. Entonces, ahí hay una tremenda contradicción que por supuesto que nos está diciendo que no tienen la idea clara. O al revés, nos dicen, sí es una relación de equivalencia, pero no tiene conjunto cociente. Y hay un teorema que dice, toda relación de equivalencia provoca o genera un conjunto cociente y viceversa. ¿Me entiende? Y viceversa. Ese conjunto cociente es una partición y recíprocamente dice, toda partición genera una relación de equivalencia. Son dos cosas íntimamente relacionadas. Bien. Vamos al punto 18. Tratemos 2 apartados. Creo que había 4 apartados. Tratemos 2. Tienen acá la relación R1, es esta, que está aquí abajito, y la relación R2, dada por su dígrafo. Y aquí aclaro una cosa, porque acá estos dibujitos los hice con un programa que si quieren ustedes lo pueden descargar. Tiene descarga gratuita, se llama GEPI, este programa, se llama GEPI, es un programa para hacer
grafos y digrafos, no solamente para hacerlo, sino que a su vez también ustedes pueden subir bases de datos, ¿no? Supongamos de 500 nodos, bases de datos matriciales, y ese programa automáticamente nos hace el grafo. ¿Me entienden? Es muy útil, es un programa que nació para el estudio de las redes sociales. Las redes sociales son un gran grafo, ¿no? Así que este programita es muy interesante. Yo la verdad que voy a ver en el segundo cuatrimestre si es que les puedo dar un taller para que trabajemos con eso y enseñarles lo que yo sé, porque en realidad también no es que me aprendí todas las herramientas que tienen, ¿no? Tienen muchísimas cosas. La página es lo pueden descargar gratis, gepi.org. ¿Ah? Así es la página. Y les decía, este programa, cuando quiero dibujar esto, dos nodos que están mutuamente relacionados, que serían una relación simétrica, ¿verdad? Entonces, automáticamente el programa, cuando yo le introduzco estas dos aristas, el programa automáticamente me la convierte en una bidireccional. Me hace esto. ¿Estamos? El programa me hace solito esto, no he podido hacerlo de otra manera. No he podido hacer esto. ¿Me entienden? El programa automáticamente me convierte en la bidireccional, que por supuesto se lee lo mismo. Bien, yo me imagino que para, obviamente porque queda una gráfica más agradable, con menos aristas. Al poner una bidireccional, hay menos aristas. Bien, así que eso es una aclaración. Van a ver eso en el práctico, aristas bidireccionales. Bueno, y entonces, miren, le va a tocar situaciones a donde, por ejemplo, la no transitividad salte a la vista. Aquí ven la reflexividad, la simetría, todas las aristas son dobles, las flechas son flechas bidireccionales, así que aquí se da la simetría, perdón. Bien, pero la transitividad salta a la vista que no se cumple. Porque miren, D relacionado con A y A relacionado con C, D relacionado con A y A relacionado con C. Para ser transitiva, ¿qué tendría que ocurrir? Que D esté relacionado con C, ¿verdad? Y no se cumple. No existe esta arista. No se cumple. No se cumple. Así que no es transitiva. Entonces, yo los quiero invitar que cuando tengan especialmente un digrafo, le hagan una miradita, denle una miradita antes de ponerse a trabajar así a lo loco, siguiendo pasos rutinarios. ¿Bien? Denle una miradita, capaz que descubren que hay algo que no se cumple a simple vista, ya está, no es de equivalencia. Y no pierdan el tiempo con la matriz, porque por supuesto, quieren comprobar, háganlo, la matriz de R no va a dominar a la matriz de R al cuadrado, pero van a llegar a la misma conclusión que yo trabajando mucho, porque tendrían que hacer la matriz de R, luego multiplicar, para llegar a esta conclusión, van a trabajar mucho. ¿Me entienden? Entonces perderían tiempo y llegarían a la misma conclusión que no es transitiva. Bien, acá ocurriría lo siguiente, miren, si hicieran la matriz. Si hicieran la matriz, ¿no? Acá van a tener la matriz de R, que entre los elementos D y C, acá está D, acá por ejemplo está C, y acá está D, y acá está D, y acá está C, ¿no? Va a haber 0, entre C y D no hay relación, entre D y C no hay relación, ¿no? ¿Ven? 0, no están relacionados. Y cuando hagan la matriz de R al cuadrado, acá, entre C y D, les va a dar, acá C y acá D, y acá le va a dar un 1. ¿Por qué? Porque sí hay una trayectoria de longitud 2 entre D y C. Hay. Entonces, les va a dar 1 en esa posición.
Y también acá. Acá también le va a dar 1, por lo que veo. Ahí lo están viendo. ¿Me entienden? Hay trayectoria longitud 2 entre D y C, ¿y qué es lo que están viendo acá? Que no hay de longitud 1, o sea que no se estaría cumpliendo que la matriz de R domine a la matriz de R al cuadrado. No se estaría cumpliendo. Bien, pero habrán trabajado de más, a eso voy, ¿no? Pero hagan no, obviamente. Te dirán, bueno, capaz que yo no me doy cuenta. Perfecto, en la matriz te vas a dar cuenta. Y sería una pena que hayas trabajado de más, siendo que saltaba a la vista. Bien. Bueno. Bueno, a mí como me saltó a la vista, y eso es lo que les quiero enseñar, que si ya ustedes encuentran, haciendo una inspección visual, ustedes encuentran ahí una terna de elementos que estando relacionados un primero con un segundo y el segundo con el tercero, y no está el primero con el tercero, ya no se cumple la transitividad. Bien, no está relacionado el primero con el tercero, no es transitiva. Bien, bueno, vamos a ver el próximo. Vamos a ver el próximo. Y hagamos una inspección visual. A ver, digo, a ver, es relacionado con C, C con F, está E con F, es relacionado con B, B con F, está E con F, F con B, B con C, está F con C, F con E con B, está F con B, y así he tomado unas cuantas ternas y se cumple, se cumple, se cumple, se cumple, se cumple. Entonces, ¿cómo pruebo? Ahí sí, cuando sospecho que sí es transitiva, hagamos la matriz. ¿Bien? Bueno, y ahí, miren, y en particular, a propósito hice lo siguiente. Cuando hacemos la matriz, uno generalmente acá pone el orden alfabético, A, B, C, D, E, F, pero por una cuestión de costumbre nomás, ¿no? Pero no es obligatorio. Yo a propósito he cambiado el orden y he puesto primero a y a D, por lo que veo acá que A y D se relacionan entre ellos, y luego he puesto, a continuación, he puesto a los demás. Entonces puse acá B, C, E, F. ¿Puedo hacer esto? Obviamente que sí. Puedo elegir el orden con el que etiqueto la fila y la columna. Lo que sí, ese mismo orden que he usado para etiquetar la fila, también a ese mismo orden úsenlo para etiquetar las columnas, no alteren eso. Este orden y este orden tiene que ser el mismo. ¿Ah? Tiene que ser el mismo. Bien, miren lo que provoca que yo haya tomado los elementos relacionados, digamos, primero, a ver, ¿cómo le puedo decir? He detectado aquí que hay bloques de elementos relacionados, A con D, D con A, todo lo modo posible. Luego hay otro bloque y entonces puse a lo de un bloque primero y a lo del otro bloque después. ¿Bien? Cuando eso ocurre, miren lo que les queda. Cuando elijo así, miren lo que les queda. Como A y D están relacionados de todos los modos posibles, lo ven ahí en el dígrafo, en la matriz le queda ahí una submatriz de todo uno. Esto es lo que le llamamos submatriz, una matriz contenida en otra, que a lo mejor en álgebra les han mencionado. Una matriz contenida en otra, de todo uno, ¿ah? De todo uno. Y al haber colocado a B, C, E y F después, y miren acá ustedes qué es lo que están viendo. B, C y F, 4 elementos, todos con todos, ¿lo ven? Ahí les queda otro cuadrado, ¿ah? Otra submatriz de todo uno. ¿Bien? Bueno, y esas matrices son de más fácil leer y también de mucho más fácil cálculo, cuando a la hora de hacer el producto. Cuando hacen el producto de esa matriz consigo mismo, cuando hacen el producto de esa matriz consigo mismo, bien, tienen que tomar cada fila, cada columna y el resultado
la operatoria, digamos, es más agradable, simplemente, ¿no? Es más agradable, es más ágil, ¿no? No es obligatorio, es más ágil, simplemente. Bueno, luego comprueben ese resultado, chicos. Yo eso de producto de matrices ya lo enseñé en la clase anterior y en la anterior, ¿bien? Cuando vimos transitividad. Y entonces llego a este resultado. De nuevo tengo una situación donde la matriz de R y la matriz de R al cuadrado coincidieron. Bien, bueno, y es un caso particular de dominación. Acá se cumpliría el igual, no importa. Lo mismo usamos, ustedes dirán, ¿y puedo poner el igual? Claro que sí. Bien, claro que sí, pero esto, ¿por qué me gusta más? Porque para recordar que no es obligatorio que sean iguales, simplemente la tiene que dominar. Yo lo que veo a veces en los exámenes, que cuando llegan a que las matrices son distintas, dicen, la matriz de R es distinta de la matriz de R al cuadrado, entonces nos escriben así, ¿no? Entonces R no es transitiva. No, error, 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 error. Pueden ser distintas y sin embargo dominar. Yo lo que exijo es que domine, no que sean iguales. Entonces, si las matrices son distintas, fíjense, porque si se cumple la dominación, sí es transitiva. Bien, entonces esto es algo que lo vemos lamentablemente con muchísima frecuencia. Les queda la idea, no sé por qué, porque nosotros cuando lo enseñamos claramente, les queda la idea de que las matrices, para ser transitivas, para que la relación sea transitiva, las matrices tienen que ser iguales. No, es la matriz de R dominar a la matriz de R cuadrado. Entonces, no es forzosamente iguales. Bien, entonces acá tener cuidado con esto no es cierto. Bien. Bueno. Bien, entonces la relación es de equivalencia. Encontremos ahora el conjunto cociente. Miren, lo ven del digrafo, lo ven del digrafo y también lo veo de la matriz. Yo en particular lo voy a ver de la matriz. Quiero que también se acostumbren a leer la clase desde la matriz. Bien, yo les doy la matriz. De ahí pueden leer la clase. La clase del A son los elementos relacionados con el A. Y ahí veo en esa fila del A que son A y D. Bien, la clase del D, ¿qué leo de esa fila? Es la misma que la del A. Claro, si la relación era de equivalencia, así que eso tenía que ocurrir. Si dos elementos están relacionados, están en la misma clase. Bien, así que esto ocurre. Hay una propiedad que decía así, la propiedad que vimos en la clase pasada. Si R es de equivalencia y tienen dos elementos relacionados, entonces, y esto vale en los dos sentidos, las clases de ambos son lo mismo. Tienen la misma clase. Y esto se cumple en los dos sentidos. ¿No? Si dos elementos tienen la misma clase, porque están relacionados. Bien, esto vale en los dos sentidos. Bueno, y entonces, A y D estaban relacionados. Acá en mi ejemplo, en mi ejercicio, entonces tienen la misma clase. ¿Cómo son B, E y F? Todos están relacionados, entonces tienen la misma clase. Clase del B, BCF coincide con la clase del C, del E y del F. Tienen la misma clase. Conjunto cociente, las clases distintas. Entonces, elijo de esta clase, elijo de representante al A, clase del A, y de esta clase elijo de representante al B. Bien, también hubieran podido poner acá clase del D, clase del C, o cualquiera. Bien. Así que tienen ahí para elegir, es simplemente elegir un representante. Ese es el conjunto cociente. ¿Y cuál es la partición? O sea, un conjunto cociente es una partición. ¿Cuál es el diagrama de Venn de la partición? Bien, ahí está, ya sin flecha, diagrama de Venn.
sin flechas. Conjunto A, que tenía 6 elementos. ¿Cuál es la partición generada por R en A? Aquí tengo las dos clases. La clase del A, que está formada por A y D, y la clase del B, B, C y F. Son los dos subconjuntos. ¿Ah? Cada uno de estos es un subconjunto. ¿Por qué digo que es una partición? Recordemos el concepto de partición. Porque unidos ambos, si unimos todas las clases, que en este caso hay dos, la clase del A unida a la clase del B, ¿quién se reproduce? Si unen este conjunto con este conjunto, ¿quién se reproduce? El conjunto A. ¿Y la intersección? ¿Cuánto es? ¿Hay elemento en común entre esta clase y esta clase? No. Vacío. Esa era la condición para que sea una partición. ¿Verdad? Entonces, toda relación de equivalencia provocó una partición. Y viceversa, toda partición genera una relación de equivalencia. Bien, déjenme que borre esto. Pucha, bueno. Vísteme despacio que estoy apurado. Bueno. Vamos al ejercicio. Bueno, les decía que en el 18 quedaban otros apartados. Miren, ejercicio 19. Dice esto. Dadas las siguientes matrices, digamos, las siguientes matrices corresponden a relaciones binarias. Estoy leyendo mal. Analizando las propiedades, determinar si corresponden a relaciones de equivalencia. En caso afirmativo, encontrar el conjunto cociente correspondiente. Bien, designar a gusto el nombre de los elementos del conjunto a donde cada relación estaría definida. ¿Por qué le dice esto último? Porque miren, las matrices no tienen etiqueta en la fila y en la columna. ¿Ah? Entonces pónganle nombre a gusto de ustedes, a los elementos. Bien, lo que sí se deduce por el tamaño de la matriz, se deduce que, cuántos elementos tienen. Entonces, miren, voy a hacer en particular, voy a hacer esta, bien, la del apartado C, hagamos esa, bien, la otra le dejo para ustedes. Entonces, aquí tienen la matriz de R3, entonces voy a ponerle nombres a la fila y la columna. Entonces, A, B, C, D, E, F, no, hasta ahí nomás, es un tamaño 5×5, bien. Díganme, ¿es reflexiva? ¿Diagonal todo uno? Sí. ¿Es simétrica? No hay no hay uno fuera de la diagonal, acá está la diagonal, no hay uno fuera de la diagonal. Bueno, pero quiere decir que no hay situaciones que nieguen la simetría. O sea, se cumple esto. Si M sub I J es 1 en una posición, en la posición simétrica también hay 1. O sea, se cumple la equivalencia. En este caso, esto es falso. Falso. Bien, ¿y cómo es la implicación con un antecedente falso? ¿Cómo es la implicación con un antecedente falso? Verdadera. No hay nadie que niegue la simetría. O sea, ¿cuándo va a ser no simétrica? Cuando ustedes encuentren esto en una posición, un 1, y en la posición contraria, un 0. No hay nada que niegue la simetría. ¿Bien? Esta es la matriz identidad. También les decía en la clase pasada que una relación es simétrica cuando la matriz es simétrica. Díganme, ¿esta matriz es o no simétrica?
¿La matriz es o no simétrica? ¿Matriz de identidad, chicos, es simétrica o no? Sí, sí, es simétrica. Es simétrica, entonces, es simétrica, porque su matriz es simétrica. Bien, entonces, es reflexiva, es simétrica, es transitiva. Si la matriz de R es la matriz identidad, así la representan en álgebra, ¿cuánto es la matriz de R al cuadrado? La identidad por sí misma, ¿cuánto daría? La misma matriz, ¿verdad? La identidad, chicos, cuando la multiplican por sí mismo, ¿cuánto es la matriz de identidad? Es la misma. Entonces, sí, es transitiva. Sí, es transitiva. Bueno, entonces, es de equivalencia. R es de equivalencia. Bien, bueno, y ahora encontremos el conjunto cociente. Entonces, para el conjunto cociente, encontremos las clases de cada elemento. Clase del A. Clase del A. ¿Con quién se relaciona en A? Nadie más que con Sí. A. Las clases nunca son vacías. Clase del B. Fila del B. Así mismo. Nadie más que B. Clase del C. Se relacionan solamente consigo mismos. Todas las clases son unitarias. Cada elemento está relacionado consigo mismo y con nadie más. Entonces, clase del D, formada por D. Clase del C, del E, formada por E. Esta es una E. La clase del E, formada por E nada más. Bueno, entonces tengo 5 elementos y estoy en esa situación en particular donde todas las clases son unitarias y entonces el conjunto cociente también va a tener 5 elementos. 5 clases. Entonces ahora es clase del A, clase del B, clase del C, clase del D, clase del E. Bien, este es el conjunto cociente. Cuando la relación sea de que si ustedes, no lo voy a hacer porque no hace falta, pero imaginen el dígrafo, quiere decir que van a tener 5 elementos donde solamente hay lazos. Bien, es una relación de equivalencia. Bien, entonces no confundir, cuando yo digo quiénes son los elementos de A, son los elementos, obviamente, ahí están, esos son los rótulos de los elementos, no es igual esto que esto, no es lo mismo, no estamos diciendo lo mismo. En A enumero los elementos del conjunto, y con esto estoy queriendo decir que tengo una relación en A donde cada elemento se relaciona consigo mismo y con nadie más, ¿me entienden? Acá digo otra cosa, esta lectura de esto es más profunda. Supongamos que estas sean 5 personas, ¿bien? Y que mi relación sea la relación de tener la misma edad, que es una relación de equivalencia, la clasificación por edad. Entonces, acá estoy diciendo, A tiene su edad, por ejemplo, supongamos 18 años, y no hay nadie más de 18 años. Hay una sola persona de 18 años, B que tenga 19, y hay una sola persona de 19, o sea, todas las 5 personas son de distintas edades. Cada clase está formada nada más por una persona, porque no hay 2 personas de la misma edad. ¿Se entiende? Entonces, la lectura de eso es distinto a la lectura del A. En A digo yo, Juan, Pedro, Pablo, Carlos y Mariano. Y digo, bueno, a ver, busquemos quiénes tienen la misma edad. Y la relación de equivalencia, la relación de tener la misma edad es una relación de equivalencia. Cuando pregunto a todo el mundo la edad, descubro que no hay 2 personas de la misma edad. Entonces, si pienso en quiénes tienen la misma edad que Juan, nadie, solamente él. La clase de Juan, está solamente él. La clase de Pablo, está solamente él. No tienen, 2 personas no tienen la misma edad. Bien, bueno, este es un error también de notación frecuente. Creen que A
y que A y A sobre R es lo mismo. ¿Creen eso? Que A y A sobre R es lo mismo. No, no es lo mismo. ¿Bien? Bueno, a ver. Vamos al ejercicio. Este era el 19. Bien, vamos al 20. Miren este ejercicio. La finalidad de este ejercicio en práctico es para mostrarles que a veces podemos trabajar también en forma abstracta, no hacer, sin dar valores. ¿Por qué puede ocurrir esto? Porque primero que tengo la relación definida por medio de una condición matemática a la cual le podemos analizar. Acá dice, la relación R está definida como el conjunto de pares ordenados tales que el valor absoluto de la primera componente igual al valor absoluto de la segunda. Tengo esta definición, una definición por medio de una ecuación. Bien, y primero que lo hago por esto, pero además acá tengo un conjunto donde tiene muchos elementos. Todos los números enteros cuyo valor absoluto menor o igual que 5 son 11. Son estos. Menos 5, menos 4, menos 3, menos 2, son todos ellos. Todo lo que el valor absoluto es menor que 5. Menor o igual que 5. 11 elementos. Entonces, si yo tuviera que hacer el dígrafo y la matriz, tengo un trabajito grandecito, ¿verdad? La matriz 11 por 11. Entonces, veamos que no es, en algunas situaciones, podemos tener otra alternativa y no hacer construcciones tan grandes. Miren, acá he repetido la definición de la relación. Este es mi conjunto y esta es la relación. Para preguntarme si es reflexiva, y me tengo que preguntar si cada elemento está relacionado consigo mismo. Bien, a mí me interesa ver que estén los pares del tipo XX. XX pertenece a R, eso me tengo que preguntar. ¿Me entienden? Si cada elemento está relacionado consigo mismo. Y bueno, a ver, ¿qué le exijo a un par para estar en una relación? Que el valor absoluto de la primera componente sea igual al valor absoluto de la segunda. Si tengo XX, es como preguntarme si el valor absoluto de X es igual al valor absoluto de X. Y sí, y claro. Entonces sí es reflexiva. Bien. ¿Qué pregunto cuando pregunto por la simetría? Digo, si X está relacionado con Y, entonces Y va a estar relacionado con X. Eso es lo que me pregunto, ¿verdad? Que sería lo mismo que decir, acá yo lo he puesto con la otra notación que es más liviana. Si X está relacionado con Y está relacionado con X, eso es lo que tengo que ver. Bien. Bueno, y veamos. Si X está relacionado con Y, significa que el valor absoluto de X es igual al valor absoluto de Y. Porque esa es la condición que cumplen todos los pares para estar en una relación. Pero, bueno, esta es una igualdad entre números. Y yo puedo invertir el primer y el segundo miembro y también decir valor absoluto de Y igual al valor absoluto de X. No he cambiado signo, no es que hice pasaje de término. No, invierto. O sea, hay una propiedad de la igualdad que dice si A igual a B, entonces B igual a A, ¿verdad? Propiedad de la igualdad. Bien, concepto de igualdad numérica. Bueno, si valor absoluto de X es igual al valor absoluto de Y, es porque Y, el valor absoluto de Y es igual al valor absoluto de X. No es que Y sea igual a X. No, valor absoluto. Bueno, y si el valor absoluto de Y es igual al valor absoluto de X, vale, puedo deducir que Y está relacionado con X. Así que simetría se cumple cuando tengo valor absoluto. Transitividad. Y para la transitividad ahora pienso en tres elementos. X con Y con Z, y tengo que ver que esté X con Z. Bien, ¿qué significa? Partamos del antecedente. Esta es una implicación.
que hay que probar, como la simetría, ¿verdad? Ah, eso no lo hice recordar. Pero vuelvo, la simetría y la transitividad son implicaciones lógicas, donde tengo que ver que cada vez que el antecedente sea verdadero, el consecuente también. Entonces, si esto es verdadero, ¿qué puedo decir? Que valor absoluto de X igual al valor absoluto de Y, y que el valor absoluto de Y va a ser igual al valor absoluto de Z. Bueno, pero y entonces ahí tienen X y Z tal que valor absoluto de X es igual al valor absoluto de Y y el valor absoluto de Y igual al valor absoluto de Z. ¿Qué pueden decir entre el valor absoluto de X y el de Z? Que son iguales, ¿verdad? Entonces, ¿qué deduzco? Si el valor absoluto de X es igual al valor absoluto de Z, que X está relacionado con Z. Esa era la condición, ¿ah? Esa era la condición para que un par pertenezca a una relación. Si los valores absolutos de dos números son iguales, es porque forman un par que está en la relación. Bien, entonces ya está. Valor absoluto de X igual al valor absoluto de Z. Por lo tanto, X relacionado con Z, y así estaría cumpliéndose la reflexividad, la simetría y la transitividad. Bien, entonces sí eres de equivalencia y me ahorré de trabajar, de escribir una matriz 11 por 11, que por más que sea totalmente posible de hacerla, es tedioso. Bien, así que a ver chicos, no nos pongamos tampoco a hacer a lo tonto y a lo loco, digamos matrices, 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 cuando veo que tengo otra posibilidad más corta. Bien, bueno, ya está, eres de equivalencia. ¿Qué más decía el ejercicio? Encontrar el conjunto relativo era, de cada elemento es la clase, ¿ah? La clase de cada elemento, Eso me estarían pidiendo. Bien, entonces, acá tengo al conjunto, acá tengo a la relación, busquemos las clases. Puedo empezar por cualquiera, puedo empezar por la clase del -5, pero no, empecé por la clase del 0, empecé como por los valores con menor valor absoluto. La clase del 0. La clase del 0 son los elementos del conjunto que están relacionados con el 0. O sea, la clase del 0 serían los X, tal que el valor absoluto de X igual al valor absoluto de 0. ¿Y cuánto es el valor absoluto de 0? 0. Bien. ¿Cuál es el valor de X que satisface esto? 0. Nadie más 0. Así que ahí tengo clase del 0, una clase unitaria. El único valor relacionado con el 0 es 0 porque el único número cuyo valor absoluto es 0 es 0. Vamos a la clase del 1. Serían aquellos elementos tal que todos los X, tal que el valor absoluto de X sea igual al valor absoluto de 1. ¿Y quién es el valor absoluto de 1? 1. Bien. ¿Y quiénes son ellos? Aquellos números, o sea, ahí tengo que resolver esta igualdad. ¿Cuáles son los números cuyo valor absoluto es 1? 1 y -1. Así que ahí acabo de descubrir que 1 y -1 están relacionados. Y si están relacionados, es porque tienen la misma clase. Entonces, ahí en el acto ya puedo escribir que esto también es la clase del -1. Porque cuando los elementos, en una relación de equivalencia, ¿ah? Recuerdo esto que ya hace rato les dije, en una relación de equivalencia, si dos elementos están relacionados es porque tienen la misma clase. Entonces, yo acabo de descubrir que 1 y -1 están relacionados. Entonces, la clase del 1 y la clase del -1 coinciden. Clase del 1 y clase del -1 es la misma. Sí. Si usted no hiciera la aclaración de que, o sea, ahí de que la clase de 1 es igual a la clase del -1, y nosotros pusiéramos como el -1 como una clase aparte, ¿estaría bien igual o...? Si vos en este listado que después vamos a hacer, me pones a la clase del 1 y también acá la pones a la clase del -1, si ahí sería un error.
¿Por qué? Porque esta es la misma clase, y en la definición de conjunto cociente es el conjunto de las clases distintas. Y la clase del 1 y del menos 1 es la misma, así que tenés que nombrarlo una sola vez. Entonces, lo que vos podés hacer es, tenés que nombrarla una sola vez a esa clase. Lo que podés hacer es elegir representante. O aquí pones 1 o aquí pones menos 1, pero no las dos, porque es la misma clase. Ah, Bien, perfecto. generalmente usamos de representantes de cada clase a los valores menores y de menores y positivos, generalmente, no es obligatorio. Vamos a la clase del 2, lo mismo que hice con la clase del 1. ¿Quiénes son? Aquellos números cuyo valor absoluto coincide con el valor absoluto de 2. Y el valor absoluto de 2 es 2, ¿verdad? ¿Y serían quiénes serían? 2 y menos 2. ¿Verdad? 2 y menos 2 son aquellos que tienen el mismo valor absoluto de 2. Bien, entonces la clase del 2 y la clase del menos 2, igual. Bueno, creo que ya van dándose cuenta. Clase del 3. ¿Quiénes son los números cuyo valor absoluto es igual al valor absoluto de 3? Por supuesto, 3, el mismo, y menos 3. No hay otro. Clase del 4, 4 y menos 4. Clase del 5, 5 y menos 5. O sea, ¿qué tienen en común estos dos números? El mismo valor absoluto, 5. ¿Qué tienen en común estos números? El mismo valor absoluto, 4. Estos, el mismo valor absoluto, 3. Estos, el mismo valor absoluto, 2. Mismo valor absoluto, 1. Bien. Ya está. Y tenía 11 elementos, pero encontré que estos 5 elementos, desde el 1 al 5, a su vez coinciden con, digamos, en sus clases hay 2 elementos, ya tengo las 11 clases. Desde el 1 hasta el 5 hay 2 clases iguales. Clase del 1 con la del menos 1, 2 con la del menos 2, 3 con la del menos 3. Bueno, y entonces, ya está, no tengo, digamos, ya encontré todas las clases de equivalencia, distintas y las iguales. Pero en el listado acá del conjunto cociente deben poner las clases distintas. La clase del 0, obviamente, luego eligen entre el 1 y el menos 1, yo elegí el 1, eligen entre el 2 y el menos 2, bien, y ahí está, conjunto de clases distintas, bien. Yo les digo, el criterio es elegir siempre los, a ver, supongamos que ustedes acá tuvieran, en este conjunto, tuvieran, no sé, hasta el número 500, y supongamos que en la clase del 1 esté el 500, y entonces no voy a elegir del representante el 500. Voy a elegir del representante el 1, o sea, es como una convención. Elegir del representante a los números más chicos. Bueno, y entonces aquí tienen la partición, tipo huevito de Pascua, la partición de A generada por R, ¿bien? Esta es la clase del 0, no hace falta ponerlo, pero lo pongo, clase del 1, clase del 2, bien, ahí tienen. ¿Cuántas clases distintas hay? Son 6, profe. 6 clases. Bien, 6 clases. Profe, Sí, le hago una pregunta. Ahí en el conjunto cociente está expresado por extensión. ¿Se lo puede por expresar extensión. por compresión? Sí, por supuesto, pero creo que lo mismo quedaría luego. Cuando uno expresa por comprensión, tiene que buscar la propiedad común a todos ellos, pero inevitablemente después nos hacemos la pregunta, ¿y quiénes son? Bien, entonces, acá pondrías A sobre R, el conjunto de todas las clases, le llamemos A, las clases de equivalencia, tal que A pertenece al conjunto, ¿verdad? Y ¿cómo expreso que las clases son distintas? Clases
y tal que, a ver, a ver, ¿cómo le prestamos por comprensión para indicar que estas clases no se repiten? O sea, que si tengo dos elementos relacionados, y tal que si B pertenece a la clase de la, y tal que si B pertenece a la clase de A, entonces clase del B, no, a ver, no, ahí no es realmente, escribirlo simbólicamente, no le encuentro el modo simple, digamos, tendría que poner una chorrera de especificaciones. En este caso, decir, estaba pensando yo en bien general. Perdón, yo estaba pensando en bien general. No, claro, no, en este caso entonces con A desde 0, 1, 2, 3, 4, 5. Bien, me estaba complicando la vida, chicos, estaba pensando así como de modo general. Bien, ahí describo los valores que le daría a los representantes. A desde 0 a 5. Profe, ¿y en el examen no te especifican de qué forma lo puedes escribir? O sea, lo puedes escribir de cualquiera de las dos formas, ¿verdad? Y estará bien, ¿o no? Claro, lo que sí va, así como lo hice acá arriba, ¿no? La descripción de cada clase y luego este paso siguiente, el armado del conjunto cociente, si vos me pones acá, digamos, así por comprensión, vos luego me tendrías que decir dónde clase de A serían todos los elementos relacionados con el A, obviamente por medio de R. Y ya aquí no haría falta valor absoluto. ¿Por qué? Porque estoy tomando todos valores positivos o cero, ¿verdad? Bien. Donde también tengo que especificar a la clase también por comprensión. Porque si no, caerías en decir, ¿dónde la clase del 0 es 0, la clase del 1 es 1 y menos 1, este sería el otro modo, que caeríamos en expresarnos por extensión. Bien, pero como me dicen, ¿puedo expresar todo por comprensión? Este sería el camino. ¿Verdad? Bien. O sea, lo que usted estaba haciendo era básicamente definir, o sea, lo que usted estaba intentando hacer era definir también las clases. Claro. Es que tengo que sí o sí encontrarlas las clases para armar el conjunto cociente. Bien, sí o sí. Gracias. Bien. Vamos ahora a relaciones de orden. Bien, que sería a partir del ejercicio 21.